Bienvenidos, esto es el Español Digital, la verdad sin complejos, nuestro programa La Lupa, yo soy Paco Vendala. Vamos a hablar, voy a explicar un asunto muy importante, un asunto sobre el que se ha escrito mucho, tal vez se sigue escribiendo y se seguirá escribiendo y desde luego la mayoría no poco mal, excepto casos extraordinarios que siempre los hay. Es un tema además crucial porque es uno de los que, digamos, más se difama al caudillo, a Franco, pero también es uno de los más importantes, uno de los grandes éxitos de la política exterior de España, con el caudillo, claro, pero yo creo que además éxitos de todos los tiempos, de toda nuestra historia, por lo que supuso. Lo veremos después. ¿A qué me refiero? Pues nada, muy sencillo. A esto que ponemos en pantalla. Ahí lo tenemos. Vamos a hablar de la neutralidad. Vamos a hablar de la neutralidad de España durante la Segunda Guerra Mundial, si fue o no neutral, si el caudillo Franco quiso entrar o no a la guerra y no lo hizo porque se quedó dormido o porque Hitler no le dejó. Vamos a aclarar los términos, o dudó en algún momento, o bueno, no se sabía lo que iba a hacer, estaba indeciso. Bueno, pues vamos a ir paso a paso, dejando bien claro una cosa muy importante y vamos a demostrarla. Y es que Franco, el caudillo, jamás pensó en ningún momento, jamás pensó entrar en la guerra. Cuando todavía se vislumbraba, cuando empezó, que no se sabía todavía el alcance de la misma, y después, por supuestísimo, cuando ya era guerra, Segunda Guerra Mundial. Y vamos a empezar desde el principio. En septiembre del 38 se produce el Pacto de Múnich. Aquí lo tenemos. Es el pacto por el cual Alemania venía reclamando recuperar una serie de tierras, de zonas, de regiones perdidas por el infame, porque fue un infame, humillante Pacto de Versalles al final de la Primera Guerra Mundial, y consigue hacer lo que se llamó el Pacto de Múnich. Pacto de Múnich con la mediación de Mussolini, en el cual estuvieron presentes Chamberlain por el Reino Unido y Daladier por Francia. Con este pacto, Alemania se anexionó, o mejor dicho, recuperó los Sudetes, que es una zona de Checoslovaquia, esta es Checoslovaquia, donde había una mayoría de población alemana. Hagamos un inciso, esta recuperación la hizo con el visto bueno de Chamberlain y Daladier, o sea, de los ingleses y de los franceses. Y también hay que decir que Polonia aprovechó para cogerse un trocito de qué después de qué, pues también de Checoslovaquia. Hungría también aprovechó para cogerse dos trozos más de Checoslovaquia que quedó troceada. O sea, no solamente fue Alemania. Pero bien, centrándonos. Cuando Franco ve el pacto de Múnich, se tropa con él, se encuentra con él. Entonces hay una cosa muy clara, él está en plena guerra todavía nuestra, cruzada, guerra civil, va a empezar la batalla del Ebro, importante, y tiene tiempo para comunicar a alemanes, italianos, franceses e ingleses que han intervenido en este pacto de Múnich, su intención de permanecer neutral, es la primera vez, habla claro, si aquello derivaba en enfrentamientos armados de cualquier tipo antes o después. Primer punto en el cual Franco ya decide en septiembre del 38 permanecer neutral, pero además lo hace público, lo comunica a los interesados. Sabe que eso no va por buen camino. Y llegamos a enero del 39. Va a empezar la liberación de Cataluña, aquí la tenemos. El Ejército Nacional va a empezar por Lérida y va a ir subiendo camino de Francia. Entonces, él se da cuenta de que eso tiene una implicación, por supuesto, también en el exterior. Francia podía sentirse amenazada porque ha estado ayudando al Frente Popular. Pues bien, la sensibilidad de Franco, del caudillo, le lleva también a lo mismo. Reitera su propósito de neutralidad en cualquier conflicto que pueda surgir en Europa, sea cual sea, sean cual sean los contendientes, tengan o no más o menos razones. Vamos a seguir adelante, segunda vez, ahora la tercera, aquí está. Importante.
Franco se va a adherir, entre medias, en marzo del 39, al pacto anticominter. Este pacto que habían firmado primero en el 36 Alemania y Japón, y después en el 37 lo había firmado Italia. En el 39 Franco coge y se adhiere a este pacto anticominter. ¿Por qué? Hombre, pues no quiere desairar a quien le está ayudando en nuestra guerra, y Hitler se lo pide y él estudia el pacto anticominter. Es muy sencillo. ¿Y por qué lo hace Franco? Bueno, pues Franco se adhiere al pacto anticominter porque no le obliga prácticamente a nada. El pacto obligaba a los firmantes a, y leo textualmente, cooperar entre sí para defenderse contra las actividades subversivas del comunismo, mantenerse recíprocamente informados acerca de las actividades de la Internacional Comunista, de la Cominter, comentarán los firmantes las necesarias medidas de defensa y cooperarán estrechamente con vistas a la ejecución de dichas medidas. Franco entiende hábilmente que el pacto anticominter no le obliga nada más que a informarse, a estar informado, a dar información, a intercambiar información y poco más. No, por supuesto, bajo ningún concepto, a entrar en ninguna guerra, ni siquiera contra la URSS, porque es que ni siquiera ahí consta nada de eso. Pero es que además, a los 5 meses, el pacto anticominter vuela por los aires. ¿Por qué? Porque también aquí lo tenemos. Alemania firma con la Unión Soviética el pacto Ribbentrop-Molotov, que se llama. Este es Molotov, este Ribbentrop, los dos ministros de Asuntos Exteriores de la URSS y de Alemania, y aquí está Stalin en medio. Este pacto revienta, por supuesto, el pacto anticominter, que tampoco obligaba nada a Franco. Seguimos avanzando. Importante, esta va a ser la tercera vez en que Franco, el caudillo, va a dejar bien claro su propósito, su decisión firmísima de permanecer neutral ante cualquier guerra en Europa. ¿Cómo lo va a hacer? Lo va a hacer en privado. Lo vamos a saber por el cardenal con el que está. Franco visita a esta persona, el cardenal Gomá, en junio del 39, está enfermo en el hospital, va a morir en agosto. Y una de las preocupaciones de Gomá, el gran cardenal del momento de toda la guerra nuestra, es que lo de Europa parece que se complica y puede derivar en conflicto bélico. Allí, en el hospital, Franco a Gomá le da su palabra de honor, para él lo más importante. ¿Y de qué? Pues de que haría todo lo que estuviera en su mano para conservar a España fuera de la guerra que ya se vislumbraba en el horizonte. Luego su decisión era firme también ya en junio del 39. Seguimos. Agosto del 39. Alemania puja fuertemente. ¿Por qué? Por Danzig, la ciudad declarada abierta. Aquí la tenemos con el Tratado de Versalles. Es una ciudad alemana de Prusia que él quiere, por supuesto, recuperar, para lo cual necesita un corredor a través de Polonia. Corredor que no están dispuestos a facilitarle, por supuesto, los polacos, pero tampoco, en este caso, Francia y el Reino Unido. Hay tiras y aflojas. Estamos en agosto del 39. Aquí en España ya se ha terminado la guerra y Franco sigue mirando al exterior. Ante esto, ¿qué ocurre? Muy sencillo, el caudillo llama al embajador alemán, von Storer, y le manifiesta que no veía razón alguna para tal reclamación, así como su creencia firme de que, a diferencia de lo ocurrido con anexiones como la de Austria o Checoslovaquia, los Sudetes, en este caso ni Inglaterra ni Francia iban a quedarse inmóviles. Por lo tanto, si se empeñaba Alemania en esa reclamación y para ella tenía que cruzar, es decir, de alguna forma invadir Polonia porque no se le estaba facilitando ese corredor que pedía hacia Danzig, entonces estallaría un conflicto bélico. Franco le adelanta al embajador alemán, nuevamente, es la cuarta vez, que España permanecería neutral. Y además, no solo eso, sino que tal decisión vuelve a comunicársela a franceses e ingleses.
Pues bien, va a llegar el momento cumbre. Aquí lo tenemos. Muy pocos días antes de septiembre, de esta fecha que vemos en esta foto icónica, el 1 de septiembre del 39, pocos días antes, Franco, que ve que la cosa se precipita, vuelve a manifestar a franceses, italianos, ingleses y alemanes que España permanecerá neutral y además se ofrece como mediador. ¿Para qué? Para evitar una guerra y además califica el posible conflicto de insensato, textualmente, pero nadie le hace caso y aquí estamos, 1 de septiembre de 1939, los alemanes invaden Polonia camino de Danzig, pero se van a quedar con la mitad. Y aquí hago un inciso. A los 15 días, la Unión Soviética hace lo propio, invade también Polonia, se come la otra mitad, llegarán las fosas de Katyn, se come también todos los países bálticos, Letonia, Estonia, Lituania, e invade también el que Finlandia. Pues bien, franceses e ingleses declaran la guerra el día 3 de septiembre a los alemanes, pero curiosamente haciendo lo mismo e incluso más, porque la URSS se come los países bálticos e invade Finlandia, no le declaran la guerra a la URSS. Cosas curiosas que tiene la historia, ¿verdad? A lo que nos interesa volvemos. El 4 de septiembre, el 3 de septiembre, franceses e ingleses declaran la guerra a Alemania, Polonia, por supuesto, que ha sido invadida, y el 4 de septiembre Franco cumple su palabra, que ya había avisado tantas veces, y emite un decreto. Lo leo textualmente, es importante. Constando oficialmente el estado de guerra que por desgracia existe entre Inglaterra, Francia y Polonia, de un lado, y Alemania, del otro, ordeno por la presente la más estricta neutralidad de los súbditos españoles, con arreglo a las leyes vigentes y a los principios del derecho internacional. Franco llega al inicio de la Segunda Guerra Mundial después de un camino que hemos visto largo, desde el año 38, en el que ha venido ya manifestando que está decidido a permanecer neutral. Y vamos a ver cómo lo va a ir cumpliendo. Pues muy sencillo. Durante abril y mayo del 40, hemos pegado un salto en los meses, hace el que público, de nuevo, cosas importantes. Por ejemplo, el ministro de Asuntos Exteriores, el general Belvedere, manifiesta al embajador francés Duchinas textualmente: cualquier intento de violar el territorio español sería contestado acudiendo a las armas. España, también el Ministerio de Asuntos Exteriores, comunica a la embajada estadounidense en Madrid, textualmente, que está dispuesta a tomar las armas contra cualquiera que atente a su soberanía. Nuevamente, Belvedere a Bendel, en este caso el embajador norteamericano en Madrid, que le dice textualmente: España permanecerá neutral, presta, eso sí, a tomar las armas contra cualquiera que atente a su soberanía. Y al Reino Unido le da algo muy importante: garantías de que no atacará, de que no recuperará por las armas Gibraltar bajo ninguna excusa, aprovechándose de la nueva situación. ¿Qué ocurre con la neutralidad? Muy sencillo. En junio del 40 Italia entra en la guerra. Franco le había advertido a Mussolini que no lo hiciera. España tiene un tratado de amistad y no agresión con Italia, cuyo artículo 4, lo había firmado en noviembre del 36, reza textualmente: si uno de los dos estados contratantes entrara en conflicto con una o más potencias distintas, el otro estado se compromete a adoptar respecto del último una posición de no beligerancia. Y entonces, de acuerdo con ese artículo 4, Franco, caudillo, emite una nota muy escueta. Leo textualmente: el caudillo ha decretado la no beligerancia de España al extenderse la lucha al Mediterráneo por la entrada de Italia. ¿Ha perdido la neutralidad? No, es prácticamente lo mismo. La neutralidad es que no va a hacer nada por ayudar a ninguno de los contendientes según el derecho internacional. La no beligerancia es que puede ayudar humanitariamente a alguno de los dos, incluso bandos, o incluso negociar con ellos, pero no entrar en la guerra, no
no implicarse militarmente. ¿Cómo va a hacer la no beligerancia? ¿Cómo la va a mantener Franco? Bueno, pues aquí tenemos una cosa muy importante. Estas son una de las varias minas de wolframio que había en España entonces. El wolframio se utilizaba para la fabricación ¿de qué? De todo tipo de armamento, carros de combate, blindajes, munición, cañones. Pues lo que va a hacer es vender ese wolframio tanto a los alemanes como a los ingleses, y además a los ingleses otros minerales también muy importantes para sostener pues el esfuerzo bélico. Los submarinos, por ejemplo, tanto alemanes como aliados, averiados por cualquier causa, incluso por combate, van a poder recalar en los puertos del Atlántico españoles a los efectos únicamente de hacer reparaciones urgentes, las necesarias, mínimas, para volver al mar y volver a sus bases. Se van a atender, por supuesto, los heridos de estos submarinos, de algunos buques, tanto de un lado como del otro. Una cosa muy importante que va a beneficiar a los aliados. A través de los Pirineos, durante la guerra, van a huir de Francia, del conflicto, muchos pilotos aliados derribados. Van a entrar por los Pirineos, se les va a dotar de un visado especial, de tal manera que van a poder permanecer en España a máximo una semana para volver normalmente a través de Gibraltar e incorporarse a filas. Se calcula un mínimo de 2.500 de estos combatientes, con lo que ello supone pues, que son especializados, pilotos normalmente, de importancia para el esfuerzo bélico de los aliados. Y hay otra cosa también importante: España domina el estrecho, quitando Gibraltar. Tiene el protectorado de Marruecos, y ahora vamos a ver qué ocurre con Tánger, un puerto muy importante, y por supuesto está la costa española. Bueno, pues va a permanecer, va a dejar abierto el estrecho de Gibraltar, importante geoestratégicamente hablando, tanto para los aliados como para los alemanes. Y hemos nombrado a Tánger. ¿Qué es Tánger? Pues ahí lo tenemos. Tánger era entonces una ciudad bajo una administración conjunta ¿de qué? De todos los países europeos que tenían intereses en África. Fundamentalmente el Reino Unido, Francia, España. Tánger tiene una posición geoestratégica importantísima. Está en el estrecho y un puerto grandísimo, fundamental. Pueden en él recalar buques de gran tonelaje. Esta ciudad, que estaba administrada, tenía un estatuto internacional. Punto importante, lo que hace Franco, que es, pues dada esa importancia, él sugiere que ninguno de los contendientes debe aprovecharse de ella. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Pues propone, y aceptan tanto el Reino Unido como Francia, como Alemania, como Italia, que Franco, España, ocupe Tánger para que no sea utilizada por ninguno. Aquí tenemos el acto oficial de ocupación, por el cual tropas españolas, de regulares y de la Legión, pasan ¿a qué? A ser guarnición en Tánger, que a partir de ese momento será una ciudad abierta, libre, que podrán utilizar todos y que realmente no utilizará nadie. Algo que beneficia también mucho a los aliados. El compromiso de España era que al terminar la guerra, con el resultado que fuera, Tánger volvería a ser una ciudad internacional, abierta, y lo hace. La ocupa España de junio del 40 a octubre del 45. Es una forma más de llevar a cabo la neutralidad, en este caso ya la no beligerancia. Seguimos adelante. Aquí tenemos las dos grandes entrevistas: Hendaya con Hitler y el año siguiente Bordighera con Mussolini. Entonces, después de todo lo dicho, Franco fue a Hendaya a entrar en la guerra, a dejarse meter, se quedó dormido. ¿Fue Hitler el que no le dejó entrar? No, yo creo que hemos demostrado que Franco llegó a Hendaya firmísimamente decidido a no entrar en esa guerra mundial, a pesar de tener las tropas alemanas en los Pirineos, a pesar de las presiones alemanas y sufriendo también las presiones aliadas para no entrar, lo cual él había dejado también muy claro a los aliados, que no, que iba a ser neutral y que la no beligerancia la iba a llevar con una rectitud, como siempre, infinita. ¿Qué va a hacer después entonces?
con Mussolini en Bordighera en el año 41, pues le va a decir que él no entra en la guerra, porque Mussolini también lo entró. No entra en la guerra. Y consiguió no entrar, lo sabemos perfectamente, no entró. ¿Para ello qué hizo? Claro, lo que tú no puedes es enfrentarte a quien en ese momento Hitler domina toda Europa, excepto el Reino Unido. ¿Y qué es lo que hizo? Dilatar. Decir que no podía, que España había salido de una guerra, que estaba destruida, que necesitaba una serie de apoyos alemanes para entrar inmensos, que Alemania sabía que Alemania no podía darle, y dilata, dilata y dilata. De esta manera, Franco lleva a cabo lo que había decidido desde el año 38, la neutralidad de España. Me dirán algunos, ¿y la división azul? La división azul, alguna concesión había que hacer, pero la hizo, primero porque había unos sectores de la falange manifiestamente pro-alemanes que, deslumbrados por las primeras victorias alemanas, pensaron que aquello iba a ser un paseo militar. Y entonces surge la división azul, una manera de que esa, digamos, esa ola pro-alemana falangista, de alguna forma, pudiera satisfacer sus ansias. Pero también con una condición que la pone Franco, y es personal. En el frente del Este y contra la Unión Soviética, devolviendo la visita que nos habían hecho aquí, y en la lucha contra el comunismo. Tiene la habilidad de no implicarse en la guerra mundial. ¿Contra quién? Contra los aliados, de los cuales evidentemente también depende, porque necesita suministros que están llegando, ¿de dónde? De Estados Unidos. La habilidad diplomática de Franco es impresionante en circunstancias tan difíciles. No podemos ni imaginar. Nuestros divisionarios pues marchan allí, se cubren de gloria y sirven también para algo muy importante, para darse cuenta los alemanes, Hitler, que si luchan así en el frente del Este con tanta bravura, con tanta heroicidad, la posible tentación que tuviera Hitler en algún momento, que la tuvo, de invadir España por la fuerza, y esto se ha acabado, se le quita. Y eso es algo también que la División Azul prestó a la paz, a la neutralidad, a la no beligerancia de España durante la Segunda Guerra Mundial, que hay que agradecérselo a aquellos divisionarios, como tantas otras cosas, de dejar siempre el pabellón español tan alto, tan altísimo, no solamente en los combates, sino después los prisioneros en el Gulag de la Unión Soviética durante 12 años. Agradezcamos a la bravura de la División Azul que las tentaciones que tuvo Hitler, que las tuvo, de entrar por la fuerza en España, se le quitaron cuando vieron, si así combatían allí, cómo combatirían los españoles por su territorio. Bien, hasta aquí este asunto tan importante para todos. No entró España en la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque Franco lo tenía decidido desde el año 38. Lo que hizo fue mantener esa decisión y la mantuvo con habilidad, con inteligencia, con diplomacia, haciendo hasta lo imposible y ofreciendo así a España, a los españoles, uno de los mayores beneficios de toda su historia: no haber entrado en la Segunda Guerra Mundial. No se le agradecerá suficiente a Franco, no se le ha agradecido suficiente por tantos. Además, está demostrado que fue el principal aliado de los aliados, valga la redundancia, sin pretenderlo tampoco, pero de facto, porque la neutralidad española perjudicó a los alemanes y benefició inmensamente a los aliados. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, tampoco se lo agradecieron. Así son los anglo-norteamericanos. Por desagradecidos los conocemos, mal nacidos. ¿Qué se le va a hacer? Espero que haya quedado claro que España, Franco sobre todo, jamás pensó entrar en la Segunda Guerra Mundial y lo consiguió. Todo fue difícil, todo fue muy complicado, pero lo consiguió. Y ahora un último apunte, un último detalle que dejaba para el final. Como siempre, él se puso en manos de la Divina Providencia, y cuando va a Hendaya la noche anterior,
se pasa en San Sebastián con su familia, su mujer, doña Carmen, y su hija, Carmencita, delante del Santísimo, orando. ¿Por qué? Porque esa difícil, sin duda, entrevista que iba a tener con el amo de Europa beneficiara a España y saliera como él quisiera, que es manteniendo la neutralidad. Franco siempre poniéndose en manos de Dios, que es lo que tenemos que hacer nosotros para triunfar. Hasta aquí queda claro. España neutral siempre. Franco lo tenía decidido de siempre y lo consiguió. A ver si es posible que ya dejen de decir tantas tonterías sobre este asunto. Gracias por seguirnos, españoles. ¡Viva siempre España!